Les damos la bienvenida al Foro Procesos de Evaluación con Enfoque de Género, evento que es parte de la Semana de la Evaluación Ecuador 2025. La Secretaría Nacional de Planificación realiza la Semana de la Evaluación con el apoyo de la Iniciativa Global Evaluación, GEI por sus siglas en inglés, que conecta a la comunidad de evaluación global y que tiene como objetivos promover el intercambio de conocimientos y experiencias e incentivar procesos de evaluación que mejoren la calidad de vida de las personas. Extendemos un saludo al público y a las autoridades que nos acompañan presencial y virtualmente. Autoridades y funcionarios de las diferentes instituciones del Estado, representantes de organismos internacionales, autoridades de la academia, sociedad civil, estudiantes, público en general. Agradecemos a las instituciones que forman parte de este foro: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, Centro para el Aprendizaje de Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe, CLEAR-LAC, Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. En este foro discutiremos sobre cómo, a través de evaluaciones con enfoque de género, es posible analizar las intervenciones del Estado desde una perspectiva que visibiliza las desigualdades estructurales derivadas de los roles de género, contribuyendo así a la reducción de brechas, aportando a las políticas públicas y que éstas sean más inclusivas, justas y transformadoras. El foro se desarrollará de la siguiente manera. Se presentarán dos experiencias de evaluación con enfoque de género que se encuentran en marcha, y cada una de ellas contará con una comentarista experta que resaltará los elementos más relevantes de cada experiencia. En el caso de que tengan preguntas, personal de protocolo entregará una hoja para revisarlas y les solicitamos, por favor, levantar su mano para que puedan identificarnos. La moderación del foro estará a cargo de Marcela Mora y Carla Pérez de la Secretaría Nacional de Planificación. Marcela Mora es máster en Gestión para el Desarrollo y especialista superior en Gerencia para el Desarrollo por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene un diplomado en Estado Abierto de Gestión Pública en la Era Exponencial por la Universidad Nacional de San Martín de Argentina. Con 13 años de trayectoria en el sector público en planificación, seguimiento, evaluación, descentralización, desconcentración y gobierno abierto. Actualmente es directora de evaluación territorial en la Secretaría Nacional de Planificación y forma parte del equipo evaluador del Servicio de Protección Integral del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Además, es docente en la maestría en Gobierno Abierto e Integridad Pública de la Universidad de Panamá y miembro del Comité Ejecutivo de la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional, Raja Internacional. Carla Pérez es socióloga, con mención en Relaciones Internacionales y máster en Políticas de Comunicación, con mención en Desarrollo Social. Cuenta con 12 años de experiencia en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, especialmente en el ámbito territorial. Se ha especializado en análisis territorial, monitoreo de indicadores y metas, articulación interinstitucional y mapeo de actores, en distintos niveles de gobierno. Actualmente es directora de evaluación a la planificación y política pública en la Secretaría Nacional de Planificación y forma parte del equipo evaluador de la Estrategia Nacional Agropecuaria Mujer Rural. Les damos paso. Las evaluaciones con enfoque de género son fundamentales para promover la igualdad y garantizar los derechos de todas las personas, especialmente mujeres, poblaciones diversas e históricamente excluidas. El Servicio de Protección Integral del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos tiene un rol fundamental en la protección de los derechos de las personas. Brinda servicio a nivel psicológico, social y jurídico. Ventajosamente nos encontramos desarrollando una evaluación que permitirá mejorar este servicio para mejorar también así la calidad de las personas que son usuarios de este.
Así estamos analizando la parte normativa, la planificación y las políticas públicas que se encuentran desarrolladas a nivel y se encuentran relacionadas en este servicio con un análisis que se encuentra comparado entre varios países de Latinoamérica. También estamos analizando las características de las mujeres víctimas de violencia, la accesibilidad geográfica y cobertura del servicio, la presencia institucional y la articulación territorial, y cómo este servicio tiene incidencia e impacta en la calidad de la vida de las mujeres. Esta evaluación se enfoca en las mujeres víctimas de violencia mayores de los 18 años y tiene un periodo de evaluación entre el año 2021 y el año 2024. Haremos una evaluación de impacto y de resultados. Y ahí tenemos, y me complace en realidad, presentar a la subsecretaria de Prevención y Erradicación de la Violencia del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, María Luisa Morales, quien es abogada con más de 9 años de experiencia en el sector público y privado, especializada en Derecho Constitucional Parlamentario, Económico y Derecho Internacional Público y Privado. Ha participado activamente en más de 30 proyectos normativos en la Asamblea Nacional, desempeñándose en roles estratégicos y de liderazgo para la construcción de políticas públicas, tratados internacionales y normativas en materia de derechos humanos. María Luisa nos hablará sobre el servicio de protección integral y cómo avanzamos en el proceso de evaluación. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se encuentran presentes, a los que nos acompañan en esta sala y los que se encuentran conectados de manera virtual. Quiero expresar mi profundo agradecimiento por la invitación a participar en este foro sobre procesos de evaluación con enfoque de género, ya que considero que es un tema muy importante, ya que este espacio también nos ayuda a reflexionar y a dialogar. Para ello, me gustaría darles un pequeño antecedente. Por favor, si me pueden ayudar con la siguiente. Ya está ahí, perfecto, gracias. Un pequeño antecedente sobre la violencia de género, la misma que ha sido una problemática estructural y sistemática con raíces históricas que han afectado a las mujeres en todas sus edades y contextos. Es así que, según ONU Mujeres, en el año 2021, ha realizado un estudio en el que indica que una de cada 3 mujeres a nivel global, eso equivale a 736 millones de mujeres, ha experimentado violencia física o sexual en su vida, principalmente por parte de una de su pareja íntima. Este dato, que fue extraído también de un informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud, refleja la magnitud del problema que trasciende esta frontera. De igual manera, en Ecuador, la encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, realizada en el año 2019 por el INE, evidencia una realidad alarmante, donde la violencia psicológica, física, sexual y patrimonial permea todos los ámbitos de sociedad ecuatoriana, desde la niñez hasta la tercera edad. Es así que se refleja que el 65% de las mujeres de 15 años o más han enfrentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, mientras que el 32% ha experimentado en los últimos 12 meses, desde la fecha que se realizó esta encuesta. De igual manera, esta problemática no solo vulnera derechos, sino que también tiene un costo económico significativo para el país, con una pérdida equivalente al 4.28% del Producto Interno Bruto anual, afectando así a sectores políticos, económicos y sociales, y agravándose por desigualdades en el acceso de servicios básicos, empleo, vivienda digna y también justicia. La siguiente, por favor. Es así que estas evaluaciones con enfoque de género son herramientas claves para analizar la pertinencia, eficacia e impacto de las políticas públicas, pues nos permite identificar si las intervenciones responden a las necesidades de la sociedad de manera inclusiva, visibilizan las desigualdades que nos guían hacia intervenciones más justas y efectivas. La siguiente, por favor. En el marco de este fortalecimiento de los derechos humanos y también de la construcción de sociedades más inclusivas,
Los servicios de protección integral, que son servicios institucionales del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, emergen como una herramienta clave para las políticas públicas orientadas a garantizar la atención especializada, protección especial y también la reparación a víctimas de violencia de género, en particular a mujeres, niñas, niños, adolescentes, como también a grupos de atención prioritaria. Estos espacios tienen un enfoque de protección integral de derechos, atención interdisciplinaria con sus profesionales en áreas legal, psicológica y de social, con el fin de orientar y acompañar y también preservar, restituir y reparar derechos que pudieran ser amenazados o vulnerados. Es decir, responden a nuestro compromiso de promover entornos seguros y erradicar todo tipo de violencia. El perfil de los profesionales que conforman el equipo técnico se determina por el Ministerio de la Mujer, que está encabezado por un líder y tiene 3 especialistas, uno en psicología, uno en derecho y otro en trabajo social. Es importante resaltar que el acceso a estos servicios puede ser de manera voluntaria o a su vez también a través de una articulación o derivación de instituciones que conforman el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cuya finalidad es promover una actuación óptima de respuesta articulada. Actualmente el Ministerio de la Mujer cuenta con 41 servicios de protección integral que han realizado más de 54,000 atenciones a nivel nacional, únicamente esto en el año 2024. Y de lo que va en el año 2025, de enero a abril, se han registrado más de 16,000 atenciones en todo el país. Esto sí quiero recalcar, esto es únicamente a través de nuestros servicios de protección integral, ya que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos también cuenta con centros Violeta y convenios con casas de acogida y centros de atención integral. La evaluación de estos servicios de protección integral marcan un antes y un después de su desarrollo, ya que representa una herramienta clave para fortalecer la calidad y efectividad de las políticas públicas dirigidas a la protección de derechos, pues no solo es una exigencia técnica, sino también una necesidad estratégica para garantizar que los esfuerzos institucionales realmente generen cambios positivos en la vida de las personas. Su propósito es facilitar evaluaciones viables desde el punto de vista técnico, al definir con claridad las metas y los objetivos de la intervención, identificar fuentes de información existentes, actores clave e intereses, y también necesidades de datos. Al implementarse esta evaluación, aporta información valiosa para la toma de decisiones, especialmente en lo que respecta a los aspectos de política pública que requieren mejoras para que puedan ser evaluados de manera efectiva, pues el objetivo y el alcance de esta es evaluar la prestación del servicio de protección integral a víctimas de violencia mayores de 18 años en el periodo 2021-2024 a nivel nacional. La siguiente, por favor. En el marco de este proceso evaluativo, nosotros hemos tenido una articulación con la Dirección de Evaluación Territorial de la Secretaría Nacional de Planificación, con la que se ha establecido y se ha expuesto a la Guía de Evaluación y Políticas Públicas, la misma que contiene 5 fases. La primera, que es la de programación, que permite definir qué es lo que se va a evaluar y quiénes van a participar en esta evaluación. El segundo es el diseño, que incluye el alcance, los objetivos, los criterios, las preguntas de evaluación, fuentes de información, indicadores y también la metodología del análisis. El tercero, que es la ejecución. Esto implica ya el levantamiento de la información, el análisis de los resultados, los hallazgos y la formulación de las conclusiones y recomendaciones. El cuarto punto es la comunicación de estos resultados. Considera la identificación de acciones a fin de comunicar los resultados de la evaluación y propiciar la toma de decisiones. Y finalmente, y creo que el más importante, es el uso de estos resultados, ya que la utilidad de estos resultados del proceso evaluativo es motivar la elaboración de planes de acción que ayuden a resolver los problemas encontrados. La evaluación de los servicios de protección integral aún no ha concluido en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Actualmente se encuentra finalizado el diseño, es decir, el punto 2, y nos encontramos en la etapa de ejecución.
de esta fase correspondiente a la ejecución, en la cual se están aplicando los instrumentos y técnicas definidos para el desarrollo de esta evaluación. La siguiente, por favor. Aquí estamos utilizando tres tipos de técnicas de instrumentos. El primero, que son las entrevistas, que sirve para recabar las percepciones individuales de los distintos actores sociales de la política pública. Esto se trata de una conversación flexible, basada en preguntas de evaluación que se formulan en un lenguaje comprensible para los entrevistados, con el fin de obtener una descripción sobre el fenómeno de estudio. De igual manera, tenemos la encuesta que proporciona información a nivel de individuo sobre los siguientes temas, que son las actitudes, las creencias, percepciones, nivel de satisfacción, entre otros. Y finalmente, el grupo focal, que es la técnica de recolección de datos mediante la entrevista grupal, semiestructurada, la cual gira en torno al tema propuesto del investigador. Las fuentes de información que se ha considerado en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos es el modelo de atención de nuestro Centro Soleta, de nuestros servicios de protección integral, de igual manera la base de información que tiene nuestros servicios de protección integral, así como también la normativa relacionada a los DES. Y, bueno, otros registros administrativos disponibles dentro de la institución. Adicional a esto, también en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, tenemos la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares del año 2019 y el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2022. Toda esta información reposa en la matriz de evaluación, el cual es un instrumento en el que se consolidan todos estos elementos de evaluación desarrollados o establecidos anteriormente en los procesos de programación y diseño. La siguiente, por favor. Durante la fase de ejecución en la que nos encontramos actualmente en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, se está avanzando en el cumplimiento de los objetivos específicos. El primer objetivo, que es analizar la implementación de las políticas y leyes relacionadas a la protección integral de forma comparativa, el cual ya ha sido completado actualmente y se continúa con el desarrollo del segundo y tercer objetivo, los cuales establecen lo siguiente, que es determinar las características de las mujeres víctimas de violencia mayores a 18 años, usuarias del servicio de protección integral con base en las diferencias interseccionales. Y el tercero, que es establecer el nivel de accesibilidad geográfica de los servicios de protección integral y su cobertura para mujeres víctimas de violencia mayores a 18 años a nivel nacional. Finalmente, en este transcurso de la ejecución, y una vez finalizada esta fase, tenemos la comunicación de los resultados, el cual tiene como objetivo socializar todos estos hallazgos a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres, así como también el uso de estos resultados que busca que los aprendizajes obtenidos sean incorporados en la toma de decisiones, permitiendo así ajustar y también mejorar las políticas, programas o intervenciones evaluativas. Estas fases son fundamentales ya que aseguran que el conocimiento generado en evaluación tenga un impacto real en la mejora continua del servicio de protección integral. Este diagnóstico representa un conjunto de retos que la institución debe asumir con firme compromiso orientado a garantizar una atención óptima, eficaz y guiada por la auténtica vocación de este servicio. Para ello, durante todo este proceso, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos ha identificado también importantes experiencias, siendo una de ellas la necesidad de poder fortalecer las capacidades técnicas locales para una recolección de información más homogénea, así como también la importancia de contar con datos desagregados y enfoques diferenciados que permitan visibilizar las realidades de los grupos prioritarios. De igual manera, hemos podido identificar desafíos como la articulación interinstitucional sostenida en todos los niveles de gobierno, la disponibilidad de información sistematizada y también oportuna. Y hemos podido también identificar prácticas como la incorporación efectiva de enfoque de género e interseccionalidad. Es así que evaluar los servicios de protección integral a través del diseño metodológico permite no solo medir la cobertura y calidad de atención brindada, sino también analizar si las intervenciones incorporan un enfoque de género e interseccionalidad.
La siguiente, por favor. Este proceso nos permite contar con información clave para el rediseño de políticas, la mejora de los modelos, de protocolos, de rutas de violencia y asignación más eficiente de recursos, promoviendo una atención más justa, equitativa y eficaz en todo el territorio nacional. Si bien nosotros ya contamos con todos estos instrumentos en el ministerio, es importante tener ya estos resultados para hacer todas estas mejoras y también conocer cuál es el impacto que se ha tenido con este proceso. En este sentido, los servicios de protección integral no solo actúan como una herramienta de intervención frente a casos de violencia de género, sino que también representan una apuesta política por el fortalecimiento del sistema de protección social, la intersectorialidad y la equidad en el acceso a derechos. Su importancia radica mucho y permite hacer efectivos los derechos reconocidos tanto en la legislación nacional como también en instrumentos internacionales, articulando acciones entre distintos niveles de gobierno, organizaciones judiciales y también organizaciones de la sociedad civil. Esta labor reafirma el compromiso del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con la erradicación y la prevención de la violencia contra las mujeres. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María Luisa, por tu intervención. Bueno, ahora que tenemos un poco más de conocimiento respecto de qué implica el Servicio de Protección Integral y cómo nos ha ido con el proceso de evaluación, les voy a presentar a Rosenda Arévalo. Ella es licenciada en Economía y Finanzas por la Universidad San Francisco, máster en Economía del Desarrollo en Flaxo, Ecuador, máster en Políticas Públicas y PhD en Administración Pública por la George Washington University. Actualmente se desempeña como especialista senior en evaluación en la Oficina de Evaluación y Supervisión del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Previamente trabajó como directora ejecutiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, es consultora CAP, del Banco Mundial y la Iniciativa Humanitaria de la Universidad de Harvard. Y es también docente en la Universidad San Francisco de Quito, la UCLA y la PLAX. Entonces, él nos acompaña desde Washington para comentarnos y destacar algunos temas importantes y elementos relevantes del proceso evaluativo que se encuentra en proceso de ejecución, como es el Servicio de Protección Integral. Entonces, adelante, por favor, bienvenido. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hoy tengo el gusto de comentar sobre el diseño metodológico de la evaluación del Servicio de Protección Integral del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Les agradezco mucho por invitarme a comentar sobre esta evaluación. Realmente les felicito mucho por los avances, por el excelente documento que han presentado. Y esta es una evaluación, una herramienta clave para garantizar la calidad, la pertinencia, el impacto de las políticas públicas orientadas a erradicar la violencia contra las mujeres. Pero esta evaluación no solo responde a un mandato normativo, sino también se alinea con los principios de derechos humanos y de equidad de género, y también integra estándares internacionales como los promovidos por ONU Mujeres. En este sentido, quiero dar algunos comentarios sobre cuáles son estos principios de evaluación de ONU Mujeres, de evaluaciones con enfoque de género. Después comentar un poco sobre las áreas de fortaleza que creo que tienen este diseño metodológico. Luego dar algunas áreas o más bien comentarios sobre tal vez no de mejora, sino de temas que me hubieran gustado ver o tal vez de curiosidad, de saber un poco más sobre cómo están planteando algunos temas en esta evaluación. Disculpen, no tengo una presentación, así que intentaré que sea esta conversación muy corta para no aburrirles, pero bueno, empezando un poco con, con los principios de evaluación de ONU Mujeres. Estos se pueden resumir en 7 puntos principales. El primero es que estas evaluaciones con enfoque de género deben tener la igualdad de género y derechos humanos como principios centrales. Y esto lo podemos ver claramente en este diseño metodológico. También está el tema de la interseccionalidad y la inclusividad, que también lo podemos ver desde los objetivos hasta el alcance y el enfoque de esta evaluación. El tercer punto sería la participación y el compromiso de actores clave, que lo podemos ver justo como comentaba María Luisa, sobre el tema de cuáles son los métodos que están utilizando,
que van a conducir entrevistas, también grupos focales y encuestas con diferentes tipos de actores. Y el tema de uso de indicadores y datos sensibles al género, que eso también va a ser muy importante poder verlo un poco más y tal vez nos pueden comentar un poco más sobre esto después. Un tema que quisiera conversar, lo voy a mencionar ahora brevemente, pero después lo podemos conversar un poquito más, son las consideraciones éticas y de no hacer daño. Y los dos últimos principios son la utilidad y el uso de los hallazgos, que María Luisa lo mencionó también, y el desarrollo de capacidades y propiedad nacional. En este sentido, las fortalezas del diseño metodológico de esta evaluación es que tiene justamente un enfoque estructurado y normativo. Parte de las normas que tiene el sistema de protección integral, pero también estos avances que nos mostró ahora María Luisa sobre esta comparación sobre los tipos de normativa que existen con otros países y la importancia de ver cómo está Ecuador en este mapa, ¿no? De cómo estamos nosotros eh, desarrollándonos en este sentido. El segundo punto son los objetivos y las preguntas que están muy bien definidos en esta evaluación. El tercero, creo que una fortaleza principal es el uso de métodos mixtos. No solamente se van a basar en encuestas que ya existen, sino también van a recopilar nueva información, utilizar grupos focales y entrevistas que son muy importantes justamente cuando estamos hablando sobre temas con enfoque de género. En cuarto lugar, el documento presenta una matriz de evaluación muy robusta. Al principio, cuando estaba leyendo los objetivos, tal vez decía, tienen muchos objetivos, es una evaluación muy ambiciosa, pero la matriz de evaluación ayuda a mapear y poder poner en contexto, incluso con consideración con los criterios de evaluación de la OCDE, para saber cuáles son las preguntas que vamos a atender y en qué sentido, con qué métodos. El otro punto que ha sido muy importante aquí es la participación de actores claves y el énfasis en derechos humanos y género, que lo tienen presente en todo el enfoque metodológico. Y algo interesante y también innovador es este uso de técnicas geoespaciales para el mapeo. Entonces, cuando se quiere analizar justo cómo está el servicio de protección integral en territorio, y bueno, aquí me imagino que tal vez Marcela puede comentar un poco más sobre esto, poder mapear que también están atendidos todos los sitios en Ecuador, ¿no? Desagrado por territorio. En este sentido, tengo algunos comentarios. Yo creo que el objetivo es muy claro, lo que se quiere lograr en general, y las preguntas son muy relevantes para el objetivo de esta evaluación. Sin embargo, como les mencionaba, tal vez eran muchas y todavía al principio no sabía yo si es que alguna de estas era relacionada con la pertinencia, con la coherencia, la efectividad, eficiencia, impacto, sostenibilidad, que son los criterios de evaluación de la Organización para la Cooperación con el Desarrollo Económico, ¿no? Que son los criterios de evaluación que siempre utilizamos, son estos cinco, ahora seis, con el tema de coherencia, pero no quedó mucho más claro cuando presentaron el enfoque en la matriz de resultados. Esta matriz de resultados yo creo que va a ser su guía y está muy bien planteada. Respecto a los instrumentos de recolección de datos, quisiera presentar un poco esta conversación y reflexiones sobre, es un tema sensible, estamos hablando de violencia contra las mujeres, ¿no? Al ser un tema sensible, deben existir protocolos para la seguridad de datos. Y yo creo que eso es muy importante. Y también algunos protocolos para evitar los temas de revictimización. También es importante tener algunas consideraciones de las características de los entrevistadores o las personas que están llevando las encuestas o grupos focales. Yo creo que este es un tema muy importante, justo estamos hablando de temas de género también. Eso se lo debe tener en cuenta en el diseño metodológico. Me imagino, tal vez estaba pensado, pero tal vez sería importante ponerlo por escrito o tenerlo muy claro para que todas las personas involucradas con la evaluación lo tengan en cuenta. Y respecto al final, sobre la evaluación de impacto que tienen planteada, más que comentario, tengo un poco de preguntas o dudas o inquietudes sobre este tema. Y quisiera saber cuáles son las variables de interés que ustedes quieren analizar en esta evaluación de impacto, qué técnicas se están pensando utilizar. Y si se ha determinado que hay alguna posibilidad de atribución antes de plantear la pregunta, si podemos tener una evaluación de impacto, poder ver justamente estos temas antes de plantear. Aquí quisiera también
dar algunos comentarios generales sobre de áreas de conversación sobre esta evaluación, es sobre profundizar el análisis de evaluabilidad. Qué tan, qué tanta certeza tenemos de que algunas de las preguntas pueden ser evaluables? Tal vez esto justo estaba en el primer paso que nos mencionaba María Luisa antes del diseño, pero tal vez es algo que sería muy interesante para nosotros saber y me encantaría conversarlo más a profundidad. También los temas y consideraciones de diversidad cultural. Aquí quisiera tal vez ampliarme un poco en este comentario, y es que estamos haciendo una evaluación con enfoque de género, pero también no tenemos que olvidarnos sobre que el país es un país intercultural, ¿no? Entonces tenemos también esta interseccionalidad entre género, también cultura, y qué es lo que podemos plantear desde esta evaluación para poder entender las diferentes cosmovisiones y qué es lo que, por ejemplo, en diferentes cosmovisiones puede ser considerado como violencia, como no violencia, cómo se puede ver los diferentes tipos de atenciones en las diferentes cosmovisiones de la población ecuatoriana. Este creo que es una consideración importante que daría mucho para conversar más a futuro. Y sobre el tema de ética y protección de datos, aquí quisiera conversar un poco y comentar sobre la importancia de que no solamente nos aseguremos de que los datos estén seguros, sino el tema de la reciprocidad. Si vamos a tener algunas encuestas, algunas entrevistas o grupos focales, aparte de asegurarnos de que no se haga daño a la persona, no se revictimice a esta persona, también poder tener este tipo de devolución con la persona. Al final estamos, digamos, utilizando el tiempo de las personas que están participando en esta evaluación, poder tener algún tipo de devolución con, con estas personas. Y al final de la evaluación también, no solamente presentar los resultados con los actores principales, los ministros, subsecretarios, sino también tener material de difusión para que las personas que participaron puedan saber cómo contribuyeron para tener estos hallazgos, estos resultados. Ese creo que es un tema muy, muy importante. Y bueno, por último, un tema que quisiera también, digamos, ahondar un poco más, creo que es un tema que me gusta mucho y lo he estudiado bastante, son el tema de las consideraciones culturales. Entonces, bueno, para los que en el público son evaluadores, sabrán lo que es los tipos de validez, la validez interna, la validez externa, que bueno, a la final lo que quiere decir es qué tanta confiabilidad tenemos en lo que estamos estudiando, ¿no? Y validez interna, realmente es por el tema de causalidad, externa, los temas que uno puede generalizar hacia otros, pero también existe un concepto que es muy interesante y sobre todo para un tipo de evaluación como esta y en un país como el Ecuador, es la validez multicultural. Y la validez multicultural lo que quiere es que esta evaluación sea válida ante los ojos de las diferentes personas que están involucradas, diferentes identidades de género, pero también el tema cultural es muy importante. Entonces, hay muchas veces que uno puede presentar unos datos, una evaluación de impacto y presenta todos los coeficientes, los, eh, todo lo que uno tiene que presentar en datos y bueno, la persona, tal vez un ministro, te entiende y dice, bueno, estos datos son confiables, son válidos para mí, porque yo veo que aquí dice esto. Pero si le presentan los mismos datos a una persona con una diferente cultura, otro diferente nivel de educación o otra cosmovisión, tal vez esos datos no reflejan algo confiable o válido para esa persona. Entonces, este es un tema que lo quisiera poner a discusión aquí y, y considerar estos temas, ampliar la forma en la que se diseña la evaluación y los tipos de evidencia que se son recopilados y considerados en el análisis. No solamente para decir, bueno, como check, hice check, consideré esto de aquí, pero sino también cuando uno está haciendo conduciendo las entrevistas, recopilando la información y analizando la información, saber que esto puede ser entendida de diferentes maneras por diferentes tipos de actores clave. Bueno, con eso, en conclusión, solamente quisiera decir que, bueno, que esta evaluación representa una oportunidad estratégica para fortalecer el sistema de protección integral desde una mirada crítica, inclusiva y transformadora. Es una oportunidad genial no para decir, bueno, si hizo esta evaluación, vamos a ver lo que está mal, sino vamos a ver qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que salió bien y cuáles son las lecciones aprendidas para seguir adelante, porque
porque estos tipos de servicios son muy importantes, pero siempre va a haber algo para mejorar. Al integrar el enfoque de género y los estándares internacionales, eh, no solo pretende medir estos resultados, sino también tiene potencial de generar aprendizajes que pueden traducirse en políticas más efectivas, más humanas y sostenibles. Yo creo que el uso de esta evaluación puede ser un punto de partida para seguir apoyando la lucha contra la violencia de género. Y bueno, felicidades y muchos éxitos en la ejecución y la difusión de resultados de esta evaluación tan importante para proteger los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tu intervención. Efectivamente, estos espacios de reflexión nos ayudan a robustecer los procesos de evaluación y por eso hemos desarrollado estos momentos, estos encuentros para compartir las experiencias y también tener otras perspectivas, otras visiones desde donde estamos abordando los procesos evaluativos. También buscamos que los hallazgos impacten efectivamente en la mejora de los servicios y esto a su vez mejore la calidad de vida de las personas. En ese caso, una vez más, muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias también a Melissa por compartirnos el proceso de evaluación. Esperamos que este proceso siga mejorando día tras día, pues, y impactemos de manera positiva en la vida de las mujeres víctimas de violencia. Le doy el paso a Carlita para que podamos continuar con la siguiente exposición. Y les recordamos también que pueden hacer sus preguntas en estos papelitos para nuestros expositores o nuestros comentaristas. Por favor, estamos atentos y este espacio de preguntas la haremos al final de la exposición de tanto de Santiago como de Mar. Adelante. Buenas tardes con todos y todas. Gracias por acompañarnos aquí. Bueno, siguiendo con el foro, vamos ahora a hablar acerca de la evaluación que estamos llevando a cabo desde la Secretaría Nacional de Planificación de manera colaborativa con el Ministerio de Agricultura y Ganadería a la Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales. Obviamente, me gustaría comentarles que desde la Subsecretaría de Evaluación de la Secretaría Nacional de Planificación tenemos documentos metodológicos que nos permiten identificar cuáles son las intervenciones públicas que vamos a evaluar de manera anual. Para llevar a cabo estas evaluaciones se realiza un proceso de selección que sigue la utilización de diferentes variables. Se identifica, por ejemplo, cuál es el impacto que tienen estas intervenciones en el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo, cuál es el número de beneficiarios o beneficiarias de la intervención pública, entre otras variables. Siguiendo este proceso es que la Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales fue seleccionada en el año 2024 siguiendo unas líneas de planificación en cuanto a cuáles son las políticas públicas que van a pasar a ser aprobadas por las instituciones. Esta estrategia tiene una particularidad. A partir de este proceso evaluativo, vamos a llevar a cabo la aprobación de la política pública agropecuaria para mujeres rurales y los insumos, hallazgos, resultados y recomendaciones de esta evaluación serán utilizados por el Ministerio de Agricultura para poder construir y mejorar la política pública agropecuaria para mujeres rurales. Ahora sí, me gustaría dar la bienvenida a Santiago Páez. Él es subsecretario de Agricultura Familiar y Campesina del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es la instancia con la que estamos llevando a cabo esta evaluación. Santiago es profesional en comunicación y marketing, con una maestría en políticas públicas y gobernabilidad y un diplomado en emprendimiento e innovación. En el ámbito público ha ocupado diversos cargos estratégicos a nivel nacional, entre ellos Director Nacional de Participación Ciudadana e Interculturalidad, Director Nacional de Emprendimientos, Director Nacional de Fortalecimiento Asociativo Agropecuario y Subsecretario de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento. Como ya lo había dicho, actualmente Santiago se desempeña como Subsecretario de Agricultura Familiar y Campesina en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, desde donde impulsa políticas para fortalecer la economía rural y la soberanía alimentaria en el Ecuador. Santiago, bienvenido. Bueno, pues buenas tardes con todas y todos. Prefiero dar la ponencia desde acá, dar la explicación para ser un poco más cercano, ¿no? Primero, quiero felicitar a la Secretaría Nacional de Planificación por estos espacios. Creo firmemente que plataformas como esta
fortalecen la cultura de evaluación en el país, promoviendo la transparencia, promoviendo la rendición de cuentas y la mejora continua de las políticas públicas. Una vez más, felicidades a la Secretaría Nacional de Planificación. No sé si podemos rodar ya. Ahí está bien. Bueno, yo voy a hablar acerca de la evaluación de la Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales, que en sus siglas es la ENAM. Por favor, siguiente. Ok, en esta primera lámina lo que yo quiero explicar es cómo está compuesta la presentación. Creo que es muy importante señalar esto. Como paso uno, quiero explicar un poquito cuál es el contexto del ENAM, ¿sí? Como segundo paso, quiero contarles un poquito cómo la Secretaría Nacional de Planificación escoge a esta estrategia para su proceso de evaluación en el año 2024. Luego, como tercer punto, quiero contarles un poquito cómo entre la Secretaría Nacional de Planificación y el Ministerio de Agricultura, pues nos ponemos de acuerdo para enfocar en una evaluación integral a esta estrategia. Luego explicaré un poquito cuáles son los objetivos de la evaluación que se trabaja en conjunto. Hablaremos en un quinto punto cuáles fueron las técnicas de levantamiento de información que sirvió para el tema de la evaluación. Luego continuaré hablando sobre el contexto general de la evaluación, seguido del proceso metodológico y por último los resultados de evaluación de diseño. Siguiente, por favor. Antes de empezar con la explicación, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién almorzó el día de hoy? Todos, ¿verdad? Y es más, yo puedo adivinar qué almorzar. En la parte superior derecha yo creo que almorzaron mucho carbohidrato porque ya están durmiendo. ¿Ok? ¿Y por qué les hago esta pregunta? Porque el 60% de su almuerzo viene de la agricultura familiar campesina. ¿Okay? Y ese dato es súper importante para explicar por qué de la importancia de la Estrategia Nacional Agropecuaria de la Mujer. El 60%, señores, de lo que come el país viene de la agricultura familiar campesina. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las mujeres? Mucho. ¿Por qué? Porque el 74% de las unidades productivas, y si no está familiarizado con esto de las unidades productivas, la tierra, el 74% de la tierra tiene como propósito temas agroproductivos, son gestionadas o son trabajadas por mujeres de la ruralidad. Ahora, el problema es que las mujeres de la ruralidad no están siendo visibilizadas, ¿sí? Este es el primer pero. Y lo segundo, ¿ok? Es que no están siendo valorizadas o su trabajo no está siendo remunerado. Y es por eso que el Ministerio de Agricultura y Ganadería comienza, y yo creo que esto es súper importante, ¿no? En el corazón del Ministerio de Agricultura y Ganadería nace esta estrategia en octubre del 2020, si no estoy mal, ¿ok? Y nace esto justamente para reivindicar y visibilizar todo el trabajo que están haciendo las mujeres rurales en favor de la sostenibilidad y la seguridad alimentaria del país, ¿ok? Esta estrategia, como quiero remarcar esto, nace en el corazón del Ministerio de Agricultura y Ganadería como respuesta a algunas problemáticas que se evidencian en el año 2020, como por ejemplo la invisibilización del rol de las mujeres y su importancia para el sector agropecuario, la falta de políticas agropecuarias con enfoque de género, existencia de violencia de género con énfasis en la ruralidad, limitación en acceso a capacitación para mujeres en liderazgo y en género, acceso y desconocimiento de servicios financieros para mujeres y sobrecarga de actividades. Ustedes conocían que la mujer rural son las primeras en levantarse y las últimas en acostarse, que según datos estadísticos trabaja 23 horas semana más que los hombres de la ruralidad y 8 horas semana más que las mujeres de la urbanidad. ¿Ok? Estas problemáticas incentivó
al Ministerio de Agricultura para crear esta estrategia. Ahora, los números, los datos oficiales del 2020 que tomamos fueron del Censo de Población y Vivienda del 2010. Esos fueron los datos estadísticos que empatan con la realidad que les acabo de contar. Ahí ustedes pueden ver el diagnóstico que hace el Ministerio de Agricultura y establece que 2.626.304 mujeres son mujeres rurales. Esto representa al 49.6% de la población rural en total. De ese 49.6%, 13.3 son parte de la agricultura familiar campesina, el 4.71 son asalariadas y el 23.9% son jefas de hogar. ¿Ok? Así es como nace esta estrategia en el año 2020, que tiene como objetivo brindar oportunidades de vida digna y en paz a los pobladores rurales, en especial a las mujeres, con acceso a recursos, activos y oportunidades. Ese es el objetivo general de esta estrategia, pero tiene 4 objetivos específicos, que es fortalecer condiciones y capacidades institucionales del MAC para asegurar la garantía en el ejercicio de derechos con énfasis en la agricultura familiar campesina. Como segundo objetivo específico, tenemos fomentar y desarrollar sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes que promuevan la seguridad y soberanía alimentaria sin discriminación por género. Como tercer objetivo específico de esta estrategia está el impulsar y fortalecer los modelos productivos sostenibles y resilientes que promuevan, innovadores y competitivos diferenciados para mujeres rurales en la agricultura familiar campesina. Y como último, ya se despertaron, qué bueno, ya se despertaron. Y como último objetivo específico está el promover la articulación institucional para impulsar la igualdad de género, el empoderamiento y la participación de las mujeres rurales. Chicos, chicas, esta estrategia es de vital importancia para la soberanía y la seguridad alimentaria del país. ¿Ok? Esta estrategia, como les digo, nació en octubre del 2020, va a fenecer en octubre del 2025. Su alcance ha sido nacional y hay que recalcar que esta estrategia se la trabajó en conjunto con FAO, PMA, PILA, CIPAE y PROA Amazonía. Al inicio, en octubre del 2020, estaba contemplado que esta estrategia iba a beneficiar alrededor de 25,000 mujeres. Sin embargo, el día de hoy, los números que nos da el Ministerio de Agricultura a través de la Coordinación de Planificación, se estima que más de 71,000 mujeres se han beneficiado de esta estrategia. Este es el contexto y esta es la primera lámina que necesitaba explicar para que entiendan cuál es la importancia de esta estrategia. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo la Secretaría Nacional de Planificación escoge a la Estrategia Nacional Agropecuaria para este proceso de evaluación? Quiero hacerles un storytelling para que no sea tan aburrido, ¿verdad? Bueno, contarles que en febrero del 2024, la Secretaría Nacional de Planificación lanza la convocatoria para el proceso de priorización de política pública a ser evaluada en el 2024. ¿Ok? En esta convocatoria, pues 30 instituciones, 30 carteras de Estado remiten la información, ¿ok? Y se identifican a 34 propuestas, de las cuales la Secretaría Nacional de Planificación elige a 3. Entonces ustedes pueden ver en la PPT, ahí en el título Política Pública, escoge a la Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales, escoge a la Agenda Nacional de Clústeres y escoge a la Política Pública de Telecomunicaciones. ¿Ok? Entre estas 3, la Secretaría Nacional de Planificación determina a la Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales como la política ganadora con una puntuación de 2.119. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las variables que consideró la Secretaría Nacional de Planificación para la priorización de esta política pública?
fueron el número de beneficiarios, lo pueden leer en la PPT, el aporte intersectorial, el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo, el ciclo de la política pública, la coyuntura, política pública emblemática y el alcance geográfico. Además de eso, adicionalmente, en post-reunión desde el Ministerio de Agricultura y la Secretaría Nacional de Planificación, la XNP observa temas interesantes, como por ejemplo que en el mar existe la motivación y el interés para realizar la evaluación. Dos, que la estrategia aporta a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Y como tercer punto, la Secretaría ve que hay beneficios adicionales. ¿Cuáles son estos beneficios adicionales? Que la Estrategia Nacional Agropecuaria para la Mujer Rural sería la primera política pública del sector productivo con un enfoque de género. ¿Okay? Es así que la Secretaría Nacional de Planificación pues escoge como política pública el ENAR para ser evaluada en el 2024. Siguiente, por favor. Ok. Ahora, ya estaba escogida la política a ser evaluada en el 2024. Lo que restaba era que los equipos técnicos, tanto de la Secretaría Nacional de Planificación como del Ministerio de Agricultura, pues determinaran qué tipo de evaluación se iba a dar al ENAR. Entonces, con estos antecedentes que ya les acabo de decir, se reúnen los equipos técnicos tanto del Ministerio de Agricultura como de la Secretaría y toma la decisión de realizar una evaluación integral, tanto en diseño, en implementación, como en resultados, tomando en cuenta que la estrategia ya venía funcionando desde el 2020 y que ya el Ministerio de Agricultura tenía datos, ¿ok?, para que la estrategia pueda ser evaluada tanto en diseño, implementación y resultados, ¿sí? Los objetivos de la evaluación en cada tipo fueron diferentes, pero se complementan para lograr una evaluación completa y multidimensional. Así, la evaluación de diseño va a pretender o se buscó determinar si los objetivos de estrategias de acciones están alineados con la necesidad de las mujeres rurales. También pretendían o se pretendía identificar posibles mejoras para su implementación y efectividad. Con la evaluación de implementación se busca determinar la eficacia de la implementación de las acciones de la ENAM, detectar acciones más efectivas para su inclusión en próximas propuestas de política pública. Y con la evaluación de resultados se busca valorar los resultados alcanzados en la implementación de la estrategia, ajustar y fortalecer sus acciones, mejorar la toma de decisiones y garantizar su sostenibilidad e impacto en las mujeres rurales. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, siguiendo con esta historia, pues ya sabíamos qué tipo de evaluación iba a hacer para la Estrategia Nacional Agropecuaria de Mujeres Rurales. Determinada la evaluación integral para el ENAR, los equipos técnicos de ambas instituciones establecen los objetivos de evaluación. Los objetivos de evaluación había uno general y tres específicos. Yo solo me voy a referir al objetivo general de la evaluación, que fue evaluar el diseño, la implementación y los resultados desde un enfoque de género de la Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales, con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones para su mejora institucional y sostenibilidad. Para el cumplimiento de estos objetivos se consideraron una serie de criterios enmarcados en la guía de formulación de políticas públicas de la Secretaría Nacional de Planificación. ¿Ok? Estos criterios van en relación al tipo de evaluación. Para la evaluación de diseño se tomó en cuenta los criterios de pertinencia y participación y de coherencia, ¿sí? El criterio de pertinencia y participación, permítanme leer, va a determinar si el ENAR se encuentra atendiendo las necesidades de la población objetivo. El criterio de coherencia, por su parte, va a analizar si la estrategia tiene coherencia con otros instrumentos, como por ejemplo la Agenda Nacional para la Igualdad,
así como analizar la coherencia de sus elementos programáticos. Para el criterio o para la evaluación de implementación, lo que se tomó en cuenta fue el criterio de eficacia y calidad, donde se determina si están implementando de manera correcta las acciones establecidas del ENAP, eso con el fin de lograr la correcta consecución de la planificación. Y para la evaluación de resultados se toma en cuenta el criterio de eficacia y sostenibilidad, donde se determinan los resultados alcanzados por ENARC en el marco de los productos y servicios entregados. Todo este proceso metodológico lo trabajamos en conjunto con la Secretaría Nacional de Planificación. Siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron las técnicas de levantamiento de información? ¿Qué técnicas e instrumentos de información se usaron para la evaluación del ENAM? Yo creo que esto es súper importante contarlo. Y estas herramientas o instrumentos fueron 5. Primero, el análisis documental. ¿Qué fue lo que hizo aquí el Ministerio de Agricultura? Lo que hizo el Ministerio de Agricultura fue remitir toda la información a la Secretaría Nacional de Planificación, informes, políticas, estudios y documentos relevantes en relación a la estrategia. Eso como primer instrumento. Como segundo, tenemos la revisión de registros administrativos de mar. Aquí contarles que en el 2020 el Ministerio de Agricultura y Ganadería coordina o implementa 52 indicadores, cosa que es una de las observancias que nos hace la Secretaría Nacional de Planificación. Creo que se me acabó el micrófono, ¿verdad? Sí. Okay. Perdón por hablar mucho. Creo que ya está aquí. Dos. Ok, creo que ahí vamos. Les contaba, la Estrategia Nacional Agropecuaria en el 2020 crea 52 indicadores de seguimiento, que esto sí fue una observancia que hace la Secretaría Nacional de Planificación en su informe a la evaluación de diseño, porque esto dificulta mucho el seguimiento, la implementación. Sin embargo, la Dirección de Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Agricultura remite la información de los 52 indicadores a la Secretaría Nacional de Planificación. En las entrevistas, ¿ok? Estas entrevistas fueron dirigidos a los servidores de la institución y personal involucrado en el diseño e implementación del ENAP. Decirles y contarles que se realizaron entrevista a 20 personas y el banco de preguntas de estas entrevistas eran de 8 preguntas. ¿Ok? Entonces la entrevista se realizó a 20 preguntas y pues bueno, la guía metodológica constaba de 8 preguntas. En el tema de las encuestas, es muy importante decirles que las encuestas se realizaron a personal del Ministerio de Agricultura, tanto de planta central como de los diferentes distritales. Recuerden que el Ministerio de Agricultura a nivel nacional está subdividido por 24 direcciones distritales. Entonces, se levantó encuestas a servidores públicos del ministerio que habían recibido capacitación con enfoque de género. ¿Ok? ¿Cuántas personas se habían capacitado con enfoque de género? Pues se capacitaron 313 personas entre los años 2021 y 2022. Se realiza la encuesta a ellos, pero no a la totalidad, sino solamente a 140 preguntas, a 140 personas, perdón. El banco de preguntas constaba de 12 preguntas. ¿Okay? Y por último, tenemos el tema de los grupos focales. Esto es súper importante porque los grupos focales se realiza un grupo focal por provincia. ¿En qué provincia se realizan los grupos focales? Pues se realizan en Imbabura, Chimborazo, Tungurahua, Guayas, Los Ríos y Mantán. ¿Ok? Las mujeres que participaron de este focus group, en Imbabura, Chimborazo y Tungurahua fueron 35. En Guayas fueron 27, en Los Ríos fueron 37 y en Manabí fueron 24. Estas fueron las técnicas de levantamiento que se realizó en conjunto entre la Secretaría Nacional de Planificación y el Ministerio y otros cooperantes. Siguiente, por favor.
Ok, con todos estos instrumentos se desarrolló la evaluación con las siguientes premisas, ¿no? La población objetivo, ¿quiénes eran? Mujeres rurales beneficiarias de los productos y servicios del mar, servidores de la institución, en el caso de las encuestas y las entrevistas, capacitados en temas de género. La temporalidad de la evaluación fueron entre el año 2022 y 2024, el tipo de evaluación integral, que sea implementación y resultados, el tipo de análisis, un análisis descriptivo y un análisis exploratorio. Siguiente, por favor. Ok, esta lámina cuenta un poquito cuál fue el paso a paso de cada uno de los procesos, ¿sí? En el cronograma de implementación de la evaluación de la estrategia del ENAD, se han seguido todos los pasos necesarios que se plantea en la guía metodológica de formulación de la política pública de la Secretaría Nacional de Planificación. Si ustedes pueden ver, ahí tenemos muy bien identificados al lado derecho, al lado derecho tenemos la fase de programación, la fase de diseño y la fase de ejecución. La fase de programación se da desde abril a junio del 2024. Y acá conforme el equipo evaluador se realizó la identificación de actores y la implementación de mesas técnicas bilaterales entre la Secretaría Nacional de Planificación y el Ministerio de Agricultura. ¿Sí? Para la fase de diseño, que se implementa desde julio a septiembre del 2024, se trabajó aquí en el documento de diseño metodológico, donde se identificaron los medios para la recolección de información, las herramientas y se hizo el mapeo de actores. Esta fase finaliza con la aprobación del diseño de evaluación por parte de las autoridades de ambas carteras de Estado. Y la fase de ejecución, que empieza en enero del 2025 y se tiene planificado terminar en julio del 2025, pues la venimos trabajando en conjunto con la Secretaría Nacional de Planificación. Aquí quiero contarles un poquito lo que se ha logrado. Se ha logrado ya la entrega del informe de evaluación del diseño de la Estrategia Nacional Agropecuaria de Mujer Rural desde la Secretaría Nacional de Planificación al MAC, lo que contribuirá al diseño de formulación de la Política Agropecuaria para Mujeres Rurales, PAMUR. Recuerden que la estrategia fenece ya en octubre de 2025, pero no, el país no se puede quedar sin una política pública. Es por eso que como base, o mejor dicho, la Estrategia Nacional Agropecuaria de la Mujer Rural va a servir como base para la formulación de una política pública, que es la política agropecuaria de la mujer rural, PAMUR. También contarles que se ha realizado ya la aplicación de las herramientas para el levantamiento de información, finalizando con el desarrollo de los grupos focales en las provincias que les acabé de mencionar. Decirles que fueron seleccionados una muestra de mujeres que ya se ha venido trabajando con ellas desde el 2020, y hay unas lindas experiencias, y yo creo que la Secretaría Nacional de Planificación, Carlito no me va a dejar mentir, se han llevado gratos momentos en cómo esta estrategia ha venido a cambiar la vida de muchas mujeres de la ruralidad. Yo creo que el principal objetivo de toda política pública per se es el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que para eso estamos trabajando como gobierno nacional a través del ministro Danilo Palacios y del presidente Daniel Noboa. Siguiente, por favor. Ok, ¿cuáles fueron los resultados de la evaluación del diseño? La Secretaría Nacional de Planificación nos remite en mayo el documento con las observaciones de la evaluación de diseño, donde hay varias conclusiones y varias recomendaciones. No las voy a leer, las que están en la PPT, pero sí quiero dar básicamente un resumen y cuáles serían estas recomendaciones que nos hace la Secretaría Nacional de Planificación. Se afirma que el enfoque del ENAD es integral e inclusivo, que realmente lo que está haciendo
es promover el enfoque de género en el ámbito rural. Sin embargo, las observaciones que nos hacen es que hay o lo que se pretende o lo que se cree es que hay una limitación para medir el impacto real de su implementación, debido a que tiene un número alto de actividades o de indicadores. Recuerden que les decía que la estrategia se creó con 52 indicadores, que es realmente plasmarlo y en territorio y hacer el seguimiento es realmente muy complicado, ¿no? Lo que se recomienda es priorizar actividades y lineamientos y simplificarlos de manera estratégica, identificando actividades clave que generarán mayor impacto, asegurando eficiencia y optimización a los procesos en la ejecución. También lo que se recomienda es que se creen acciones, mecanismos de coordinación entre el MAC, educación, el tema salud e inclusión social, que aseguren el acceso universal de las mujeres rurales a servicios sociales. Esto, traducido, es la creación de una nueva política pública, que va a ser FAMUR, donde ya no solo va a estar el Ministerio de Agricultura, sino que se van a anclar, si no mal recuerdo, son 14 instituciones para formular esta política pública. ¿Sí? Agradecerles por la atención prestada y espero que hayan aprendido un poquito acerca de la Estrategia Nacional Agropecuaria de la Mujer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por tu intervención. Bueno, a continuación, una vez que hemos identificado cuál es la prioridad para el Estado ecuatoriano en cuanto a la evaluación de la Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales y cómo esto va a fundamentar la construcción de la política pública para mujeres rurales, quisiera invitar a Marta Klutik de CLIRLAR, quien nos acompaña desde Chile, para hacer unos comentarios y reflexiones en torno al proceso evaluativo que estamos llevando a cabo desde la Secretaría Nacional de Planificación y el Ministerio de Agricultura, que evidentemente nos va a servir para no solo retroalimentar nuestro trabajo, sino también mejorar el alcance y las conclusiones y recomendaciones de esta evaluación. Marta Klutik es economista por la Universidad de Chile y magíster en Economía con mención en Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es PhD en Economía y Educación por la Universidad de Columbia de Estados Unidos. Actualmente es gerente senior de desarrollo del Centro CLIRLAC y coordinadora del área de evaluación de programas de evaluación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, se ha desempeñado como coordinadora del área de investigación de la misma institución. Marta ha trabajado como especialista en política social con UNICEF y como coordinadora de proyectos de educación del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Marta, bienvenida, gracias por acompañarnos, qué gusto poder verte a través de este enlace virtual. Gracias, Carlita. Muchas gracias por la introducción y por la oportunidad. Gracias por la invitación también de poder estar conversando con ustedes hoy sobre evaluación y enfoque de género. Quiero que me cuentes si se ve bien mi presentación. Sí, podemos verla. Ya, perfecto. Bueno, quería partir destacando ya solo el hecho de hacer una evaluación de esta tremenda estrategia nacional agropecuaria para mujeres rurales en Ecuador. A mí me parece que en sí misma ya es una gran iniciativa. Siempre se puede hacer mejor. Sin embargo, me parece muy interesante que ustedes hayan decidido como país en embarcarse en este camino de la evaluación, que a veces es difícil, pero sin embargo los resultados valen la pena. Temas destacables así como generales cuando miré de hecho la presentación sobre el programa. Primero, como les decía, darle las felicitaciones a las autoridades, a los equipos técnicos, a los equipos implementadores, a los equipos de levantamiento de datos, etcétera, a todos, en el fondo por el esfuerzo por haber podido llevar a cabo esta evaluación que todavía está en curso. Me pareció muy interesante además la perspectiva de que se cumple, lo que uno siempre recomienda, que es partamos de un diagnóstico.
Es decir, identifiquemos cuáles son las variables que son de complejidad y de acuerdo a eso, en el fondo, hagamos un diagnóstico y de acuerdo a eso diseñemos un programa. Con lo cual podemos tener una teoría de cambio o un árbol de problemas que hace sentido en el fondo, porque partimos de un diagnóstico. A su vez, también llama mucho la atención la visión integral de la evaluación. Es decir, esto no se trata de evaluar por evaluar, sino que más bien tiene una intencionalidad mucho más grande que tiene que ver no solo con mostrar los resultados, sino que tiene mucho que ver también con el aprendizaje interno y que por lo tanto para ser mejores, entiende que se necesita el resultado de evaluaciones de distinto tipo. A veces tendemos a querer siempre irnos directo como a los resultados, a quizás el impacto. Sin embargo, me parecen que las evaluaciones de diseño y las de implementación son muy enriquecedoras porque justamente lo que aportan es información para la mejora de los programas. Y en ese sentido, si logramos mejorar los programas, aún mejores resultados vamos a tener. También, como lo dijo Josette, el uso de instrumentos mixtos me parece muy importante, muy adecuado, sobre todo por la temática. Este no era un tema que se pudiera solo tomar, abordar haciendo encuestas, por ejemplo, con muchas personas. Aquí se necesitaba mucho más, se necesitaban entrevistas, se necesitaban focus group, en el fondo que permitieran ahondar un poquito más en el fondo de lo que hay detrás del diseño, la implementación y de los resultados del programa. Y me parecía bastante consistente, además, con esta mirada como más integral de la evaluación, también me parecía muy consistente de que declararan que en el fondo había una necesidad de ocupar más bien técnicas mixtas de recolección de datos. También me pareció muy llamativo, muy recomendable que ustedes hayan ocupado los indicadores de la OSD, que ahora son 6 ahora último. Creo que de alguna forma son bien orientadores, apoyan el diseño de la evaluación. Por lo tanto, que ustedes lo hayan incluido, me parece nuevamente que es un esfuerzo en la línea correcta, de tratar de tener, así como tener una buena matriz de resultados, que es la guía de todo el proceso. En el fondo, estos indicadores también nos invitan a ordenarnos en torno a 6 ideas, a 6 conceptos, que también ayudan mucho también después a la interpretación de los resultados. Que me parece también muy positivo que los hayan incorporado. Y lo que más me gustó, ya, bueno, me han gustado muchas cosas, pero creo que el objetivo general de la evaluación, al ser declarada, se menciona que lo que quiere es influir en la toma de decisiones. Y yo creo que esto es bien clave, porque en el fondo podemos hacer evaluaciones por hacer evaluaciones, evaluaciones perfectas, preciosas, pero si esas no influyen en la toma de decisiones, si el que alguien no las ocupa como para poder decidir con respecto a una política pública, básicamente esa evaluación no sirvió, no cumplió su objetivo. Por lo tanto, el pensar que los objetivos de las evaluaciones van más allá de evaluar, sino que más bien tienen un vínculo con la comunicación de resultados y con la toma de decisiones, me parece que también es muy clave. ¿Y por qué resulta tan importante tenerlo en consideración desde el comienzo? Porque de alguna forma cuando yo pongo el foco en la toma de decisiones, eso también de alguna forma determina cuáles son mis preguntas de investigación, cuáles son los indicadores que necesito crear, cómo tengo que pensar desde el comienzo cómo voy a comunicar estos indicadores para que en el fondo sean entendibles y afecten la toma de decisiones. Por lo tanto, me parece muy importante que esta declaración de la necesidad de que lo que se produzca con la evaluación influya en la toma de decisiones, que esté hecha al comienzo, me parece clave. Que no fue simplemente algo que después que pasamos 2 años evaluando nos dimos cuenta de que no tenemos cómo comunicar estos resultados y en realidad no vamos a poder influir en ninguna decisión. Me pareció también que la evaluación fue rápida. O sea, yo sé que estuvieron desde abril del 2024 a julio 2025, eso es más de un año, pero en el mundo de la evaluación eso es rápido. Así que también en ese sentido los felicito. Yo creo que a veces las evaluaciones llegan tarde. Por lo tanto, el poder proveer de evidencia, de buena evidencia, de manera oportuna, tiene un valor también en sí mismo.
Hay veces que uno se preocupa de que todo sea muy perfecto y con esto se nos pasa el tiempo y probablemente también se nos pasa la oportunidad de poder afectar las tomas de decisiones. Por lo tanto, me parece que, me imagino que debe haber sido un esfuerzo especialmente hecho por todos los equipos para tratar de que este camino de la evaluación, como lo mostraban, que era como una serpiente, el fondo fuera lo más corto posible, de manera eh, de términos más efectivos, poder contribuir a la discusión. Eso. Entonces, como pueden ver, son hartos los destacables en general. Ahora me gustaría comentarles algunos destacables que considero importantes en el fondo y me gustaría también hacerles algunas recomendaciones en caso de que puedan en el fondo ser consideradas. Creo que la interseccionalidad eh, es inevitablemente necesaria de incluir cuando estamos haciendo una evaluación con enfoque de género. Incluso cuando estamos haciendo el diseño de los mismos proyectos. Es decir, necesitamos tomar en consideración de que las temáticas de género no vienen dadas solo por un factor, sino que muchas veces son la conjunción de ellos. En consecuencia, cuando yo diseño un programa que aborda la interseccionalidad, tengo que tomar en cuenta de qué es lo que es ser mujer y estar en la zona rural, o ser mujer indígena en la zona rural, o ser mujer indígena y pobre. Por lo tanto, me parece que no logró discernir perfectamente si el programa lo incluye. Sin embargo, de no hacerlo, una recomendación sería hacer una como segmentación de servicio, tratando de abordar estas diferencias. En el fondo, cosa de pensar de que el- un programa igual no va a servir a todos o a todas de la misma forma, sino que uno debería tomar ciertas consideraciones, un poco para también eh, abordar estas barreras en el fondo que pueden influir la buena implementación del programa. Por ejemplo, pueden ser idiomas, de normas comunitarias, etcétera. Por lo tanto, los invito también a reflexionar desde esta perspectiva de cómo el programa se hace cargo de este fenómeno de la interseccionalidad en el mundo del género y luego de pensar cómo a su vez este componente debería estar considerado en la evaluación de programa. Mi segundo destacable y creo que una recomendación que les puedo hacer es tratar de influir en que la definición de indicadores nos lleve a un set de indicadores que sean transformadores de género. Es decir, a veces no tendemos a caer en la trampa de que simplemente tenemos indicadores diferenciados, hombre y mujer. Aquí en este caso, en en la estrategia es un programa específico para mujeres. Que ahí, en el fondo, no podemos caer en esta trampa. Pero es muy normal de que en otros programas pensemos que simplemente estamos incorporando el enfoque de género porque estamos desagregando cuando los indicadores por hombre y mujer. No obstante, lo que uno debería buscar es tratar de crear indicadores que de alguna forma den cuenta de cuáles son las estructuras, normas y relaciones de género que existen y que son las que limitan de alguna forma que las mujeres logren su máximo desarrollo. Son indicadores mucho más desafiantes de calcular. Hay veces que son indicadores que dicen, no, pero es que eso no tiene que ver con mi programa. No, es que tiene que ver con el programa. Porque en el fondo, ojalá todos los programas que tengan un enfoque de género deberían tratar de hacer un cambio en roles, por ejemplo, o un cambio en las relaciones de poder, o un cambio en la autonomía o participación en ciertas instancias de decisión. Por ejemplo, en este caso de la estrategia, uno podría pensar de que podría haber un cambio de roles en la familia, o podría haber un cambio en las relaciones de poder si es que es la mujer la que empieza a llegar con más ingresos. Por lo tanto, este es como, también es como una idea que vale mucho la pena tenerla presente en el momento que uno está diseñando los indicadores, cosa que no seamos tan complacientes solo de incorporar indicadores sensibles al género, sino que más bien incorporemos también aquellos indicadores que son transformadores de género. Y estos son algunos ejemplos, solo para decir algunos, pero podría ser el porcentaje de mujeres que participan activamente en espacios de decisión comunitaria,
Por ejemplo, porcentaje de mujeres que reportan tomar decisiones sobre el uso del ingreso agrícola, que tiene que ver con un cambio en las relaciones de poder y la toma de decisiones. O porcentaje de mujeres que indican que su rol productivo es ahora más valorado en su hogar. Y eso tiene que ver con mujeres con autonomía sobre sus ingresos. También podemos medir el número promedio de horas semanales dedicadas a cuidados no remunerados antes y después de participar en el programa. Y la última es la reducción en horas dedicadas al trabajo de cuidado no remunerado, que tiene más que ver con la redistribución de trabajo de cuidados dentro del hogar. Estas son solo unas sugerencias, pero un poco para mostrarles que son unos indicadores que conceptualmente son más difíciles. Eh, Muchas veces cuesta más levantar estos datos. Sin embargo, son estos finalmente los indicadores que queremos mover. Sí, queremos que las mujeres tengan más ingresos, sí, es verdad, pero al mismo tiempo lo que queremos también es que se empoderen, en el fondo que tengan una mejor calidad de vida, que tengan una mejor relación dentro de su hogar. Por lo tanto, los invito en el fondo a que cuando estemos pensando de evaluación, pensemos con enfoque de género, pensemos también en este tipo de indicadores. Y por otro lado, cuando ya estamos llegando a la evaluación de resultados y queremos una evaluación de resultados que sea sensible a género, yo creo que hay ciertos detalles que siempre hay que tener en cuenta, que uno son las heterogeneidades, que sin duda tienen algo que ver con la interseccionalidad, pero en el fondo vale la pena diferenciar cuáles son esos grupos de interés en los cuales yo pensaría de que el programa pudo haber tenido un efecto diferenciado. Eso me va a ayudar tanto para ver los resultados como también para entender por qué en ciertas comunidades, en ciertos grupos quizás de beneficiarios, el programa está funcionando mejor que otros. Por lo tanto, me levanto unas nuevas preguntas que requieren un nuevo análisis. Creo que las desagregaciones también son relevantes. No es lo mismo que las heterogeneidades, porque las desagregaciones simplemente tienen que ver más por variables demográficas, por ejemplo, o geográficas que también necesitan ser reportadas. A los tomadores de decisión también les interesa conocer esos datos. Y por último, o sí, claro, casi por último, tenemos las externalidades negativas que tienen que ver con todas estas cosas que pasan que uno no quería que pasaran. Y yo creo que se requiere hacer un esfuerzo en ese sentido, porque en el fondo uno podría hacer un diseño en el cual uno toma la teoría de cambio, en el fondo, y matricialmente la mueve hasta un set de indicadores que después evalúa y con el cual puede calcular y hacer la evaluación de resultados. Sin embargo, ¿cómo hacemos para que también podamos observar aquello que no resultó tal como nosotros esperábamos? Esas otras cosas que pasaron, en el fondo, y que nunca anticipamos que iban a pasar. Y en general existen. Existen esas cosas que pasan, como por ejemplo en este caso podría ser una mayor carga de trabajo si se suma el trabajo agrícola al doméstico. Si es que no existe un cambio en la composición de la responsabilidad dentro del hogar, lo más probable es que la mujer termine trabajando más en la tierra y trabajando más también en la casa. Entonces es necesario encontrar estas externalidades o efectos no deseados también. Es importante reportarlo y es importante hacerse cargo en términos de cómo hacemos para modificar el programa de manera de que podamos minimizar estas externalidades negativas que produce el programa. Después tenemos con respecto a los métodos de levantamiento de información, que también Joseph lo dijo en muy buenas palabras. En el fondo que yo creo que hay que tener ciertas sensibilidades, hay que evitar la revictimización, pero incluso creo que el ocupar también, no sé, una forma participativa de crear los instrumentos también es bien interesante. En el fondo, ese codiseño de instrumentos ayuda también como de primera fuente a construir las preguntas que se necesitan hacer, no desde una perspectiva externa, sino que más bien una interna que puede informar cuáles son las preguntas que se necesitan hacer, en el fondo que nosotros no habíamos visto. Entonces, en ese contexto, creo que para estos temas trabajar en un marco como de codiseño de instrumentos puede ser bien, bien interesante.
Y lo importante, de nuevo, es que estos instrumentos nos ayuden a levantar los datos para generar, por ejemplo, nuestros indicadores transformacionales. Por lo tanto, son indicadores, o sea, son instrumentos que tienen que explorar normas, poder, autonomía, roles, etcétera. Entonces, en ese sentido va todo concatenado en el minuto que yo digo, yo necesito medir estos indicadores que son los transformacionales. Al tirar inmediatamente se tiene que alinear el set de indicador, el set de levantamiento de datos, de instrumentos, en el fondo que permite levantar esa información. No basta solo con identificar esos indicadores si es que no voy a ser capaz de levantar los datos que se requieren. Por lo tanto, hay un ejercicio de ida y vuelta en términos del indicador que se define y la factibilidad de levantar el dato. No obstante, lo importante es siempre tener en mente que lo ideal es que queremos mover ese tipo de indicadores. Esos son los que van a realmente generar el cambio. Y quise poner esa foto también donde aparece Carlita, también trabajando justamente con las mujeres de las zonas rurales, justamente para hacer el levantamiento de datos. Entonces, me parece muy interesante que se produzca ese involucramiento, que se haga ese trabajo a asegurar de que son los mejores datos, en el fondo, los que podemos levantar en terreno. El quinto punto tiene que ver con la gobernanza del enfoque de género. Eh, yo sé que suena un poco raro, pero esto es como un poco lo que viene después de que hacemos la evaluación. ¿Cómo nos aseguramos de que el enfoque de género en el programa, en el diseño del programa, se mantiene? ¿Cómo nos aseguramos que las nuevas personas ejecutoras que implementan el programa mantienen todos los lineamientos de enfoque de género en práctica? Por lo tanto, esto no termina con una evaluación, no termina solo con la toma de decisiones, sino también hay que tener una mirada hacia adelante para poder confirmar y estar seguro de que hay ciertos mecanismos que van a promover que se mantenga el enfoque de género en el diseño y la implementación de los programas que estamos poniendo en práctica en nuestro país. Y lo último tiene que ver con la vinculación con marcos internacionales, que claro, ustedes ya lo hicieron ocupando los indicadores de la OCDE, que me parece que fue una muy buena decisión, sobre todo hacerlo desde el comienzo, pero también los invito a tratar de alinearse con los ODS, que implica básicamente el tratar de buscar la forma de cuantificar cuál es la contribución que hace cada programa, en el fondo, al cumplimiento de este indicador. Y bueno, y ustedes en la mañana ya tuvieron el lanzamiento de la guía de evaluación de políticas públicas con enfoque de género y de derechos humanos, así que espero que sea parte de su trabajo cotidiano usarla en el diseño de evaluaciones. Entonces, en resumen, básicamente me gusta mucho el programa porque siento que es un programa con enfoque de género y no un programa solo para mujeres. Eh, que a veces se cae en ese error, que se piensa que porque el programa está hecho solo para mujeres, en el fondo cumple con el enfoque de género. Pero ¿qué pasa si el programa está hecho para que las mujeres adquieran nuevas competencias para el mercado laboral? Y las competencias son enseñarles a tejer y cortar el pelo. Ahí estamos perpetuando unos roles que básicamente no vienen a romper con el ciclo, en el fondo de brechas a la baja en el género femenino. Entonces, me dio mucho gusto ver de que el programa está puesto desde esa perspectiva, desde un programa con enfoque de género y no simplemente un programa para mujeres, que además incorpora la interseccionalidad. Les recomendamos, sí, incluir estos indicadores de transformación de género. También los invitamos a ocupar metodologías participativas también para poder construir los instrumentos. Y también ojalá podamos construir algún sistema que nos permita estar seguros de que el enfoque de género se mantiene a lo largo del tiempo en la implementación del programa. Y finalmente, como les decía, ideal sí que pueden conectar con estándares internacionales que favorecen también la comparación y que de alguna forma nos dan una idea de si es que lo estamos haciendo bien o no tan bien. Por lo tanto, nada, los invito a seguir ojalá estas recomendaciones, que son recomendaciones generales, que tienen que ver más bien como con decisiones
gruesas, en el fondo de las que tienen que ver con el diseño de las evaluaciones de programa. Así que mucha suerte, gracias. Marta, muchísimas gracias por tus reflexiones. Para nosotros es muy valioso conocer tu criterio. No voy a ahondar mucho en lo que tú ya nos acabas de decir, ni en lo que Santiago acaba de decir. Sin embargo, como Secretaría Nacional de Planificación y como parte del equipo evaluador de esta intervención pública, nos queda este gran desafío. El tema de los indicadores es algo que hemos identificado desde el inicio del proceso de evaluación. El Ministerio de Agricultura tiene una ardua labor a continuación, no solo para construir mejores indicadores para hacer seguimiento de la estrategia, sino un reto mayor a lograr indicadores transformadores que permitan una transformación de los roles estructurales de género. Es una valiosa, un valioso aporte de Marta, y también la consideración de la interseccionalidad me parece que es muy valioso. Actualmente, como bien dijo Marta, contamos con la guía de evaluación con enfoque de género y derechos humanos, que tuvimos el gusto de presentar hoy en la mañana. Este es un insumo metodológico que seguramente va a ser de gran utilidad para el Ministerio de Agricultura. Y si bien la Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales está terminando ya en octubre de este año, esto no termina, el trabajo continúa, y con la emisión de la política pública de agropecuaria para mujeres rurales podremos reconstruir ese paso, mejorar ese camino que se ha venido andando desde que se emitió la estrategia, y esperamos que los hallazgos y las recomendaciones que vamos a emitir desde la Secretaría Nacional de Planificación a través de esta evaluación sean de utilidad, no solamente para el Ministerio de Agricultura, sino también para la ciudadanía en general. Marcela, entonces te doy paso a continuación. No sé si es que tenemos preguntas para María Lourdes o para Santiago. Gracias, Carlita. Bueno, primero felicitarles por las grandes exposiciones, tanto a Santiago, a María Luisa, por acá, y también a las personas que nos acompañaron de manera virtual. José y Marta, muchísimas gracias por sumarse al espacio. Tampoco voy a profundizar demasiado en lo que ya se dijo, sin embargo, rescatar lo que usted mencionaba. Estamos siendo, sí, bastante ambiciosos con esta evaluación, pero la idea es justamente lograr tener un impacto efectivo en el ejercicio del servicio y que sea cada vez más eficiente en relación a lo que busca, que es mejorar la calidad de la vida de las mujeres, en este caso del servicio de protección integral. Efectivamente, también mencionar que estamos analizando, uno de los objetivos establece el análisis de las características interseccionales de las mujeres víctimas de violencia, y en este marco pues buscamos también analizar más allá y identificar justamente esas características interculturales que nos permitan analizar un poco más allá de simplemente las características sociales o básicas de las mujeres o de las usuarias del servicio. Respecto de los temas territoriales, puedo rescatar que al ser este servicio desconcentrado, se busca también analizar cómo se encuentra la articulación interinstitucional en el territorio. Y, por ejemplo, algo interesante es que no estamos, al inicio no se pensaba necesariamente en cómo se está articulando con los gobiernos autónomos descentralizados, pero recordemos que hay un gran rol importante de parte de los GAP respecto de la protección integral de derechos. ¿Por qué no? Pues incorporarlo en este proceso, y así lo estamos haciendo. También es un desafío importante que estamos asumiendo en este momento, que buscamos hacerlo de la mejor forma, es trabajar en los protocolos para la protección de datos y estrategias para evitar la revictimización de las mujeres, también para garantizar la reciprocidad y que este proceso sea un proceso evaluativo ético, justamente respetando todo lo que nos habían dicho, bueno, varios ya comentaristas, porque además es importante mencionar que la Secretaría Nacional de Planificación estamos en constante mejora y pues estamos abiertos a escuchar estos pequeños criterios, estas críticas constructivas que nos ayudan a mejorar en los procesos, buscando que sean robustos y que efectivamente nos ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. En ese sentido, pues, me parece que están por ahí algunas preguntas que tenemos para nuestros expositores.
Una pregunta para María Elisa. El sistema de protección cuenta con la desagregación de la información por área geográfica, urbana y rural. Por rural es el nivel de desagregación. ¿Cuál es el nivel de desagregación? Es la pregunta aquí. A ver, espera. El sistema de protección cuenta con la desagregación de la información por área geográfica, ¿verdad? ¿Cuál es la desagregación de la información con la que cuenta el sistema de protección integral? ¿Tal vez es urbano rural o cuál es el nivel de desagregación de la información con la que se cuenta? Me estaba confundiendo con el sistema nacional y ahora hay un champudo en mi cabeza. Bueno, sí, a ver, el Ministerio de la Mujer y de Derechos Humanos cuenta con información de atenciones. Ese es uno de los indicadores que nosotros tenemos. No solo es del Servicio de Protección Integral, como lo explicaba, sino de todos los servicios que también es a través de Centro Soleta, que tenemos 14 a nivel nacional. Y bueno, también tenemos información de casas de acogida y centros de atención integral. Y se encuentra desagregado tanto en provincia, cantón, parroquia y dirección exacta de dónde se encuentran nuestros usuarios y beneficiarios de este servicio. Gracias, Margarita. Pasamos a una pregunta con Santiago. Santiago, por favor. Al momento de evaluar la estrategia de mujeres en la ruralidad, ¿se pudo contemplar qué impacto, qué incidencia puede tener este tipo de intervención pública en el género masculino de la ruralidad? ¿Consideramos esto en la fase de uso de los resultados? Bueno, es una interesante pregunta, ¿no? Dentro de la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina, tenemos a la Dirección de Producción Agrícola y Saberes Ancestrales. Ellos manejan el tema de comunidades de aprendizaje, ¿ok? Dentro del tema de comunidades de aprendizaje, que también está proyectado o también se utiliza de una forma para poder socializar o para poder ver cuáles son las problemáticas que tienen las mujeres, hay un módulo que justamente es acerca del machismo, ¿ok? Entonces, porque claro, el tema de enfoque de género tiene que ser un enfoque integral que también pueda causar, eh, se me fue la palabra, pero un impacto. Muy bien, muchísimas gracias. Estaba atento. Impacto también en el desarrollo de las conductas de los hombres, ¿no? Entonces, en este taller, muchos hombres lo que han llegado a la conclusión es que sí, se han visto reflejado en actitudes machistas y han sido los propios hombres a través de las comunidades quienes están pidiendo que el Ministerio de Agricultura, a través de las direcciones distritales, pueda desarrollar este taller de machismo para los hombres y así poder hacer un tema de encadenamiento para este cambio de percepción de identidad de género, ¿no? Entonces, es muy importante que este proceso de evaluación también toma en cuenta este tipo de herramientas a fin de poder generar en el hombre y que se dé cuenta también de actitudes machistas. Gracias, Santiago. También es importante mencionar que el informe final de la evaluación de la Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales aún no está emitido, hemos terminado la fase de levantamiento de información y es interesante tener esta retroalimentación del público, dado que para la fase de uso de resultados de esta evaluación es viable que el Ministerio contemple la difusión de los resultados no solamente con mujeres de la ruralidad, sino también con este público objetivo en el cual se quiere erradicar las prácticas de violencia, las prácticas machistas. No sé si tenemos más preguntas, una pregunta más. Sí, otra pregunta para Margarita. La pregunta es, ¿cuán importante resultaría la identificación de protocolos de actuación para la atención a mujeres víctimas de violencia y su mejora en la articulación? Bueno, como les comentaba, igual nosotros actualmente como ministerio contamos con protocolos, con rutas
que han sido socializadas a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, esta información que vamos a obtener de este proceso de evaluación es fundamental para poder hacer una actualización también y de esta manera articularlo de mejor manera, ¿no? Ver cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas y a raíz de esto poder hacer estas reformas que van a ser importantes para poder brindar una atención especializada a las víctimas y que realmente sea un proceso que a la víctima le beneficie y también le ayude a empoderarse dentro de este tipo de violencia, ¿no? Que es justamente contra la mujer. Muchas gracias, María Luisa. Carlita, ¿una pregunta adicional tal vez? Sí. La última pregunta que haríamos en esta tarde, ¿se podría lograr una mejora en la participación de las mujeres rurales en la toma de decisiones de las actividades productivas con base en los resultados de esta evaluación? Por supuesto que sí, yo creo que ese es el gran desafío que tenemos como país, ¿no? Que las mujeres de la ruralidad, pues, asuman el tema de la gobernanza, estén dentro de la toma de decisiones y puedan realmente garantizar el derecho, ¿sí? Que a ella les atañe. Entonces, realmente lo que buscamos ya en el proceso final de la evaluación y a través de PAMUR, que es la Política Pública Agropecuaria de la Mujer Rural, donde ya les había comentado que también van a interactuar 14 instituciones, incluida el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, es justamente poder dar ese cambio transformador, que las políticas con enfoque de género, como decía también la panelista, es que no sea solo actividades para mujeres, sino que esto también se vea reflejado en las familias, ¿no? Yo creo que eso es un gran reto que tenemos nosotros desde el Ministerio de Agricultura a través de la agricultura familiar campesina, porque su nombre lo indica, ¿no? Es la agricultura familiar campesina. Pero creemos y estamos convencidos de que el trabajo que tenemos que hacer con la mujer rural para reivindicar sus derechos, para poder visibilizarlos, es justamente el trabajo que como conclusión ya en el informe final nosotros podamos decir, ok, nos vamos con la satisfacción del deber cumplido y que realmente cambiemos de pensamiento y podamos realmente tener una transformación generacional y que demos de valor a lo que son las mujeres rurales. Muchísimas gracias, Santiago. Creo que eso es todo. No tenemos más preguntas. Si es que a las personas que están conectadas a través del enlace Zoom, muchísimas gracias por su participación. Si es que tuvieran alguna otra inquietud, pueden hacernos llegar a través del correo electrónico plataforma evaluación@planificacion.gov.es y con mucho gusto vamos a hacerles llegar sus respuestas. Agradecemos a todos los asistentes por su participación y de igual manera a las personas que se conectaron de forma virtual. Los esperamos en los eventos que se realizarán el día de mañana. Tendremos la ponencia Calidad y Disponibilidad de la Información Estadística, el rol estratégico de los registros administrativos en la evaluación y formulación de políticas públicas, y la conferencia Metodologías de Evaluación para la Transición Social y Económica, aproximaciones desde la academia, las cuales se realizarán de manera híbrida y presencialmente en este auditorio. De igual manera, se efectuará la conferencia Experiencias de Evaluaciones de Biodiversidad en Colombia y Costa Rica de manera virtual. Les invitamos a seguir la agenda del evento de la Semana de la Evaluación Ecuador 2025 en la página web evaluacionecuador.planificacion.gov.es y a través de nuestras redes sociales con el usuario Planificación S. Finalmente, les solicitamos ponerse de pie para la fotografía oficial del evento.